buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Guadalajara, Jalisco, Colima, Nayarit, todos, hasta Tabasco, porque ya me reclamaron que no Sí, saludo a ya. Tabasco. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Punto de Quiebre. Mi hermano Johnny G. Sí, claro, saludos. Dios les bendiga, pues un gustazo y por ahí ya estamos leyendo los comentarios. Gente de Tabasco que nos reclamó que no los saludamos hasta allá. Pero pues ahora tenemos un gran honor, un gusto tan grande de tener aquí a nuestro hermano Adolfo. Dios te bendiga y pues Gracias, no sé si gracias. quieras presentarte un poquito. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Sí, Johnny, es Adolfo Castañeda y pues estamos para servir al Señor y a amén. todos ustedes. Espero que este tiempo sea de gran bendición a Amén. todos los que nos escuchan y sobre todo que los que nos escuchan entiendan que hay esperanza, Así es. independientemente de la vida que estén llevando hasta este momento, de las circunstancias. Y esperemos que al escuchar este podcast sea de esperanza para cada uno de los que lo miran y lo escuchan. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria Pues, a Dios. hermano, este espacio que Dios ha puesto en nosotros, pues no es para hablar de fútbol, no es para hablar de lo que es trending ahorita en redes sociales, es de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Gloria al cuéntenos, Señor. hermano, ¿quién es? Bueno, a veces después de tanto tiempo, es difícil a veces volver a iniciar a contar las cosas de cómo el Señor se presentó en nuestra vida y nos transformó, porque esa es la palabra, nos transformó en un abrir y cerrar de ojos, como lo hizo con el apóstol Pablo. Así Así es. Gloria a también el Dios. Señor lo sigue haciendo y yo soy testigo de eso, de Gloria al que Señor. Dios transforma. Pues ya hace 32 años, 1993, para ser exactos, estando viviendo yo en el estado de Texas, con una vida aparentemente exitosa en Victoria. Nos encontrábamos sin deseos de buscar a Dios, creyendo que no lo necesitábamos. Pero bueno, eh, siempre me gustó a mí buscar áreas bonitas para vivir. Y dentro del estado, un día encontré un lugar, una casa con jardines Ujú. grandes, muy bonita. Pensé, dije, aquí está ideal para vivir y para que mis hijos crezcan. Pero había unas vecinas, una ya grande de edad y su hija, Ujú. que había sido maestra de escuela, pero por causa de la enfermedad de su mamá dejó de trabajar. Y se presentaron cuando llegamos a vivir ahí como los únicos vecinos que hablaban español. Así es que se presentaron y se pusieron a nuestras órdenes. Nos dieron testimonio de que ella era maestra, entonces dijimos, ¿nos podría ayudar con nuestros hijos para que aprendan inglés? Y dijeron, Órale. con todo gusto. ¿Cuánto nos va a cobrar? Ni un 5. Bueno, ahora yo soy el fruto de las oraciones de esas personas porque ellas eran cristianas. Gloria a Toda mi Dios. familia, mis hijos fueron los primeros que se convirtieron y después mi esposa y yo en diferentes lugares. Pero ellas empezaron a orar por nosotros y esa oración Dios la escuchó. Así es que yo terminé en poco tiempo en prisión y todavía cuando llegué a prisión, pues yo tenía mucha soberbia, podríamos decir mucho orgullo Sí. y aún derrotado, yo creía que no pasaba nada. No busqué a Dios en ese tiempo, pero como al mes hubo un momento de aflicción muy fuerte, donde yo mandé a mi esposa a vender un terrenito que teníamos para darle dinero al abogado y resulta que ese terreno, cuando mi esposa iba a ir para allá,
estaba ocupado por gentes malas. Y yo me doy cuenta, entonces, toda esa noche yo busqué a Dios como nunca, porque el teléfono lo cortaban a las 7 de la tarde, entonces ya no había manera de comunicarme para decirle no vayas. Mi esposa estaba embarazada, me pude imaginar que ella iba a caer en manos de esas personas y mis hijos iban a quedar abandonados en un país diferente, sin dinero, sin familia, porque estábamos solos. Y eso de verdad fue una aflicción terrible. Eh, Fui el primero que habló por teléfono cuando lo volvieron a conectar, y la que me contestó fue mi esposa. Para la mañana. En la del mañana día siguiente. O sea, siguiente. pasó toda una noche Toda la noche con la cabeza dando vueltas. intentando. Híjole. Y fui el primero que habló. Y para ese entonces, no, todavía tu vida no la entregabas como al 100 para nada. Nada. Y ahí cuando me contesta yo descanso. Pero se me olvidó Se le olvidó la aflicción de la que noche. toda la noche había clamado a Dios. Porque dice la Escritura que quien en su angustia no clama a su Dios. Claro. Y yo clamé a Dios del cielo con todo mi corazón, esperando que no pasara nada. Y no pasó nada, pero se me olvidó es como algo normal en la sociedad, ¿no? En la necesidad buscas a Dios, Sí. pero ya a la hora de que ya se te arregló el problema, te olvidas de Dios. Sí, dicen, ay, Dios mío, permíteme entrar a esa universidad y que pues lo logran y gracias a mí por mis esfuerzos. No, ni siquiera das gracias, porque de verdad hay un tiempo que la soberbia, la altanería, el orgullo, ni siquiera te permite que seas agradecido, Claro. de verdad. No das gracias por el trabajo que tanto le pediste, no das gracias por nada. Pero bien, así termino, descanso, pero a Dios no se le olvidó. Claro. A Dios no se le olvidó. A la semana llegó un hombre diciendo, si alguno quiere escuchar la palabra de Dios, prepárese, ahorita vamos a pasar por él. Había 12 tanques, le nombran, 12 tanques en el 9º piso del edificio. Y ese estaba compuesto era para 8 personas, pero había de 25 a 30 personas en cada una. Entonces sacaban de todos los lugares y les predicaban la palabra de Dios. Yo nunca los había oído, nunca había escuchado que invitaran a alguien. Ese día los escuché por primera vez. Y yo dije, voy a ir a desaburrirme. Y Sí, invité a un señor ahí, le vamos, don Octavio, vamos a desaburrirnos. Estoy enfadado de estar Sí, aquí. todo el día acá. Me dijo, ¿a poco ya se va a rajar? Le dije, no me rajo, pero vamos a desaburrirnos. Y salí. Curiosamente, el hombre que compartió la palabra de Dios, no sé quién haya sido, no sé cómo se llama. Yo creo que él tampoco conoce qué Dios hizo ese día, pero ese día fue trascendental. El hombre empezó a hablar y yo por dentro a juzgar. Yo decía, era un hombre chaparrito, gordito, y decía, no, a este hombre lo que le hace falta es que vaya para el sur a traerse algo de allá, ¿no? Y pero en mi mente yo pensaba muchas cosas. Y se termina, pero ahí encontré a un amigo mío que estaba precisamente en una de las celdas donde estaba la persona que yo creía que tenía algo que ver con todo lo que me estaba pasando. Entonces en ese momento le pregunté que si estaba allí esta persona y él dijo, sí, ahí está. Entonces le dije, le encargo, me hace un favor. Sí, cómo no. Investíguemelo, porque pienso yo que él es la persona que está pasando la información. Entonces, cuente con eso, nos vemos el próximo viernes aquí en este lugar. Así es que para el próximo viernes yo ya estaba dispuesto, listo. Yo creo que las personas que me vieron llegar dijeron, ya se convirtió, ya trae
ganas de oír la palabra de Dios. Pero yo volteé y miré a ver dónde estaba mi amigo y fui y me le senté por un lado. Y a lo que vine, el hombre estaba predicando y yo acá bajita la mano, ¿qué información me conseguiste? Y el hombre voltea y me dice, oiga, tenga respeto, el hombre está hablando la palabra de Dios. Entonces yo, en lugar de, pues no había que decir, me enojé. Me dio mucho coraje, me enmudecí y me quedé quieto pensando, entonces, ¿para qué dijiste que me ibas a ayudar? O sea, si habías quedado, ojalá estuviéramos afuera para que me pagaras lo que me debes o cosas así, ¿no? Como niño regañado, ¿no? Sí, el hombre me debía dinero, Ok. entonces yo estaba usando eso. Entonces, el hombre empieza a hablar otra vez y yo me capta la atención porque siempre en mi vida he sido una persona que me gusta aprender. Siempre, siempre, de todos los tiempos. Y el hombre empieza a decir, allá afuera nos dicen aleluya, pero la gente no sabe ni qué quiere decir aleluya. Entonces, yo dije, Me es verdad, interesa. yo no sabía qué significaba aleluya. Entonces el hombre me capta mi atención y dice, aleluya quiere decir gloria a Dios. Por eso dice, cuando me gritan aleluya, les digo, grítenme más para que le den gloria a Dios, decía él. Y de repente él cambia de plática y dice, en unos momentos más vamos a pedirles que si alguno quiere aceptar a Cristo, pues lo acepte. Y yo en mi mente pensé, ¿quién no acepta a Cristo? Dije, cualquiera, todos. Pónganse de pie, pues sigue hablando y pónganse de pie y cuando nos ponemos de pie, para esto en ese lapso, Dios ya había estado tratando conmigo, como no sé en qué momento dejé de ver al hombre y empecé a ver a Dios hablando a través del hombre a mí. Tú piensas esto porque te falta esto y piensas esto otro porque no tienes esto. O sea, fue algo como un impacto así, pero no pasó de ahí. El hombre nos pone de pie y dice, si alguno quiere, cierren sus ojos, dijo, si alguno quiere aceptar a Cristo, ahorita lo vamos a hacer. Ya nos ponemos todos de pie y dice, una vez más, voy a invitar que dé paso al frente todo aquel que quiera aceptar a Cristo. Entonces yo dije, todos, y di el paso al frente. Cuando doy el paso al frente, volteé hacia atrás, nadie me había pasado, solamente yo. Entonces yo pues dije, caray, estaba equivocado. Yo creí que todos los presos podían aceptar a Cristo, pero en ese momento dije, caray, me equivoqué. Pero dije, no me rajo, ya dije que lo acepto y lo acepto. Entonces hicieron una oración por mí, que ahora sé que es la oración de fe, pero no fue muy sincero, impactante. O sea, yo veo que muchos se caen, muchos tiemblan, otros lloran. Yo no pasó nada de eso. Sí. Nada de eso. Pues ya eran 30 minutos, pues rápido nos despidieron. Y algo que me sorprendió fue el saludo de las personas que estaban ahí, de los demás presos. Algunos me saludaron y me dijeron, Dios te bendiga, tomaste una buena decisión. Pues a mí nunca nadie me había saludado así. Para mí era un saludo muy extraño. Entonces me fui con eso, con los saludos raros. Y llego otra vez a la celda donde estábamos y lo primero que hacíamos ayer era jugar dominó, baraja, para pasar el tiempo. Toda la noche jugábamos Sí, pues. y dormíamos de día y para que el tiempo se te vaya más rápido, Sí. ¿no? Eso dicen, pero el tiempo es el mismo. Pero curiosamente pasó algo. Los juegos me aburrieron y estaba muy inquieto. No hallaba... Me sentaba, me levantaba, no hallaba mi campo. Fue una cosa como que me impulsó a buscar la palabra de Dios. Entonces agarré una Biblia y yo la abrí así y me puse a leer y no entendí nada. Sí. Había un hombre que leía la Biblia todo el día y le escribía en una libreta y muy tranquilo. Yo fui y le pregunté, diciéndole como en la escuela, preguntarle a un alumno al maestro, Sí. ¿no? Oye, pues enséñame, ¿no? Explícame qué dice aquí.
Y él volteó así para arriba porque estaba sentado en el piso y me dijo, pídele al Espíritu Santo que te explique. Para mí fue una ofensa, porque dije, no quiere explicarme. O sea, Sí, su manera de responder. en mi manera de pensar terrenal, Sí, sí, humana, sí. pues yo para mí era una ofensa. ¿Qué le cuesta, no? Enseñarme. Si Sí, él sabe, pues ¿qué le cierro cuesta? la Biblia y la vuelvo a dejar donde estaba y me acuesto, me levanto y ahí estoy. Con Y ese piquetito así, de así, o querer sea, inquieto. inquieto. Y viene una vocecita, así como, ¿y qué pierdes? ¿Qué pierdes? Pídele al Espíritu Santo que te explique. Y así, como al aire, Espíritu Santo, explícame. Abro la Biblia en el Salmo 110 y dice así, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Para mí eso fue Dios hablándome a mí. Yo veo en ese momento, tengo una visión, me veo en un desierto y a lo lejos venían varios hombres con turbante caminando hacia mí. Y yo me quedo viendo que venían hacia mí, traían su turbante aquí en la cabeza. Y cuando ya están cerca de mí, llegan, doblan sus rodillas y pegan su frente hasta el piso. Yo entendí que Dios me estaba diciendo, yo te voy a ayudar a matar a todos tus enemigos. Sí. Entonces pensé, dije, está bueno. Esa oferta me gusta. Eso está bueno, porque dentro de lo que nos pasa, uno Sí. siempre busca culpar a alguien. Sí, claro. No reconoces que lo que tú haces tiene consecuencias. Sí, es. Y siempre estás culpando a alguien. Yo culpaba a muchas personas. Que yo había ayudado, y creí que me habían traicionado. Entonces yo estaba amargado, odiándolos a ellos, pensando en salir y tomar represalias contra ellos. Pero ese día fue crucial. No me quebré, de verdad que no. Sí. Pues ese día fue el inicio de una vida nueva, ¿sí? Pero no sabía. No sabía que Cristo ya había entrado a mi corazón con aquella pequeña oración y que esta palabra había marcado mi vida. Yo no lo sabía. Empecé a leer la Biblia. A mí nadie me dijo que tenía que ir a reunirme. Cada 8 días yo iba. Me gustaba ir a escuchar la palabra de Dios. Pues regresaba y leía la Biblia todos los días. Me gustaba leer las historias. Me cautivaban las historias porque las leía como cualquier otro libro. No tenía reverencia por ella. Pero curiosamente, la gente que me miraba leer la Biblia me preguntaba, ¿qué lees? Sí, siempre preguntan. Y yo le contaba las historias que leía y la gente se convertía. La gente se convertía a Cristo sin la oración, sin nada. Y sin tú tener así como la Biblia como en altas. Y ellos empezaban a leer la Biblia porque era tan emocionante lo que yo les contaba que ellos querían también saber lo que yo estaba leyendo. Y de esa manera mucha gente se convirtió. Pasa el tiempo, yo duro ahí como unos 6 meses. Gano el caso, me dejan en libertad, pero abren un caso nuevo en otra parte de Estados Unidos y me trasladan a aquel rumbo. Otra situación. Pero yo llego allá y ya llego buscando a los que andan en la Biblia. Entonces allá otro proceso, allá sí me tuve que dar culpable para que pudieran dar una sentencia y yo poder salir libre. Entonces allá duramos como otros 7 meses en ese lugar. Y en esos 7 meses yo me dediqué a hacer oración, a buscar a Dios. Perdón, una preguntita, como cuánto Sí. tiempo pasó, cuántos meses a lo mejor de que tú ya eras más constante de buscar o leer la Biblia. Desde ese día, todos los días, Ajá. todos los días. Pero desde que habías entrado a la cárcel, pues. Entro a la cárcel como un 12 de mayo y esta oración la hicieron como en los últimos de mayo o primeros de junio. O sea, 2, 3 semanas. Como un mes le pongo yo. Un mes. O sea, ponle a mediados de junio. Y de ahí no dejé de reunirme, excepto cuando ya habían salido todos y no iban por mí. Pero
Media hora cada semana, estamos hablando de 6 meses, fueron 5. Estamos hablando serían 2 horas al mes, serían 10 horas que estuve reuniéndome, pero yo ya cuando llegué al otro lugar, yo ya busqué a los que leían la Biblia. Para mí, donde leían la Biblia, yo ahí llegaba. En ese lugar, después de los 7 meses que estuve ahí, yo solicito que me vuelvan a regresar, ya sentenciado a Texas, y llego a una prisión que se llama La Tuna. Allí fue como una especie de plataforma para caminar con Cristo de una manera más íntima. Ahí conocí a hermanos en Cristo, llenos del Espíritu Santo, gente de ayuno y oración. Habíamos 60 personas, más o menos 80 en la iglesia, pero había 30 a 40 personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, allí en ese lugar fue donde creo que llegó el punto de quiebre, que es el título de este canal. Y fue algo maravilloso porque a mí siempre me ha gustado leer. Y yo recuerdo que estaba leyendo un libro que se llama Clamor en el Barrio, de Freddy García. Son centros de rehabilitación que existen en Estados Unidos. Y este hombre relata en el libro acerca de su infancia, cómo él recuerda a los primeros años de su vida con su familia mexicana en Estados Unidos, donde se acuerda cómo su mamá a los 4 o 5 años de edad le hacía los burritos de tortillas calientitas sí, curiosamente esa historia de él fue la misma mía. El Espíritu Santo me llevó a aquel tiempo de mi infancia, que fue donde creo que inició la carrera de una vida sin seguridad. Aunque, como yo les comento a los que me conocen, yo nací en cuna rica porque así me lo hicieron saber, así me lo mostró mi papá, que yo había sido tan afortunado que tenía un papá rico. Claro que a los 20 y tantos años me di cuenta, a los 24 años, me di cuenta que no era cierto. Un hombre que luchó, que trabajó, madrugaba a trabajar en el campo, en lo propio. Y esa historia a mí me quebró de verdad, porque mi infancia, desde mi nacimiento hasta casi los 7 años, fue la mejor etapa de mi vida, porque yo soy el mayor de la familia. No soy el primogénito porque había nacido otro primero que yo, pero murió al nacer. Entonces muere él y yo quedo cuando nazo quedo como primogénito. Entonces, imagínate lo que siente una pareja cuando nace el primer hijo y se queda, ¿no? Sí. Entonces fue algo. Mi papá y mi mamá tuvieron al próximo hijo como casi 4 años después. Entonces, esos años para mí fue lo máximo. Mi papá decide mandarme a estudiar con una tía al pueblo, y eso fue el punto de quiebre. Les digo esto por lo siguiente. Mucha gente, muchas familias creen que separando a los hijos, enviándolos para que ellos tengan mayores oportunidades, están haciendo un bien. Porque eso es lo que se requiere. Pero para mí, yo no lo entendí. Yo creí que me habían dejado de querer, que ya no me querían, que me rechazaron, y todavía que me rechazaron, y todavía cuando recuerdo muy bien, cuando fueron por primera vez a visitarme, yo pensé que iban por mí. Yo pensé que iban por mí. Todavía me acuerdo, esto me quiebra a mí, de verdad. Y esa historia de Freddy me hizo recordar, ya la había olvidado,
pero me hizo recordar aquellos burritos, las palomitas de queso, porque éramos de campo. Y al irse, pues yo me fui detrás de mi papá, a caballo iban ellos, agarrado le nombramos tientos, las correas que cuelgan de la silla, agarrado de los tientos. No me dejes, le decía, no me dejes, yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo. Y mi papá, pues yo miraba que no decía nada, se quebraba, pero aguantaba. Y mi mamá, yo creo que un poquito más dura, más seca, a lo mejor, Sí. ella dijo, o volteó y le dijo a unos primos, convenzanlo que se quede. Y eso me traspasó el alma. Mi papá, no hallando más que decir, sacó un billete de 5 pesos y me lo dio. Dijo, toma estos 5 pesos. Era un dineral. A mí me daban 1 peso para ir cada 8 días al cine, compraba torta, refresco, Sí. palomitas con un billete de Costaban a centavos peso. las cosas. Imagínate 5 pesos. Entonces me dijeron, vamos y rentamos bicicletas y me convencieron y me quedé. Llorando los dejé que se fueran. Pero ahí nació el personaje, vamos a decir, de esta historia. Inseguro, con rencor por sus padres, diciendo, ellos me tienen que dar dinero. Ellos tienen que pagarme porque me quedé. Así es que yo manipulaba y hacía lo que quería con tal de obtener el dinero. El día que no me daban dinero, me molestaba, me enojaba, les hacía berrinche y yo me justificaba y decía, no, es que me tienen que dar dinero. Yo no sé cómo lo asocié, de verdad, pero eso me llevó a tener una insatisfacción en la vida, aunque estudié primaria, secundaria, me recibí de técnico pecuario, quería ser veterinario, tenía el apoyo de mi papá, siempre lo tuve, siempre, siempre, siempre. Pero llegó un momento donde yo pensé que era tiempo de buscar trabajo y en ese tiempo se cerraron las puertas, nadie me conocía, no tenía amistades en los medios, así es que todas las puertas cerradas. Decidí irme a Estados Unidos. Dije, me voy y me desaparezco. Duré como 2 años y medio sin hablarle a mis papás, perdido allá. Yo no iba a ganar dinero ni a hacer dinero, yo iba a perderme. Tú por coraje con tus papás, ¿no? Exacto. Y ya un día como desperté como el hijo pródigo y volví en sí, dije, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a ir a regresar a la casa de mi papá. Él tenía ganado, yo pienso que en ese tiempo de haber tenido unas 350 cabezas de ganado. Y yo dije, voy a ir, voy a decirle, voy a ayudarte a trabajar. Como el hijo ¿Cuál pródigo. pródigo? Vamos a echar a andar pues el negocio, porque en el rancho no se enfocan a una sola cosa. Ajá. Entonces criaban, engordaban, vendían el que cuando ocupaban y cosas así, no era negocio pues. Entonces pensé, le ayudo con lo que yo sé, Sí. y nos dedicamos a la crianza, nos dedicamos a la engorda, o vemos a ver qué quiere él. Pero no me tenía confianza. Más o menos, ¿qué edad tenía? Ya tenía 24 años más o menos. Entonces había perdido la confianza, aunque él en las buenas y las malas siempre estuvo conmigo, nunca me negó nada. Así es que al ver que no, cuando se me acabó el dinerito que traía, me fui al pueblo de regreso. Ahí fue cuando conocí a mi esposa. Y bueno, yo quería seguir viviendo de lo que él me daba, ¿no? Entonces hubo un momento en el que mi esposa se paró en la brecha y me dijo, yo me casé contigo, no con tu papá. A mí tú me mantienes. Y de verdad, a las esposas les digo esto. Hace falta que también alguien te centre en la vida para que puedas caminar hacia una dirección. Eso hizo que mi papá se librara de mí. Nunca más
volví a pedirle nada. Ahí inició, les repito, como un enojo, ya no en contra de mi papá, sino en contra de la sociedad, porque no encontraba humillaciones, la gente que tenía, como que yo creía que me merecía todo, pero al mismo tiempo, pues se frenaban las cosas, así es que iba como creando mucho odio, mucho rencor, y eso me empujó a hablar cosas que no se cumplieron, pero de alguna manera que me dieron dirección equivocada. Porque yo quería, ya no dependo de mi papá, ahora yo voy a hacer lo mío. Voy a demostrarles que sí puedo, voy a buscar hacer algo. Y eso me llevó a participar y a hacer cosas que no debería de haber hecho. Claro. Y también pues me llevó a prisión, a terminar en una prisión donde se decía, la juez decía que lo menos 5 años, pero lo máximo 40 años. O sea que hasta la fecha, si me hayan dado los 40 años, yo todavía no saliera. Entonces yo doy gracias a Dios de verdad, porque llegó en buen tiempo. Las oraciones que hicieron esos vecinos y las oraciones de mis hijos, que en ese tiempo Mari tenía 15 años, Elizabeth 8, Ramón 5 y Marina 4. Chiquitos. Y ellos entregaron a Cristo de esa edad y clamaron a Dios por un cambio en su casa. Y bueno, yo soy el resultado de las oraciones Amén. de ellos. Entonces, a veces uno menosprecia mucho los niños, pero ellos cuando claman a Dios, claman con un corazón sincero. Uy, Dios, oye. Amén. ¿Verdad? Y de esa manera terminamos dando gracias a Dios por aquellas personas que nos habían traicionado, aquellos enemigos que nosotros creíamos que eran nuestros enemigos. De verdad, al mucho tiempo después, que sería unos 13 meses después de haber caído en prisión, las mismas personas que yo les había prometido la venganza contra estas personas, porque también ellos habían sido dañados por ello, habían sido traicionados, me volvieron a preguntar y yo les dije, no, pues ya no. Ya no, porque ya les perdoné. Y además, ahora doy gracias a Dios por ellos, porque si ellos no me hayan traicionado, yo no haya llegado a prisión. Y si yo no llego a prisión, yo no conozco a Cristo. Al final entiendes todo como Sí, por qué. al final entiendes todo. Pero volviendo al punto de quiebre, Sí, amén. cuando estaba leyendo el libro les decía que fui confrontado y fue algo tan tremendo que anhelaba estar o tener la oportunidad de estar delante de mis papás para decirles perdónenme porque no lo entendí cuando era niño, no lo entendí. Yo sé que ustedes quisieron hacerme un bien, ahora lo entiendo, pero yo no lo entendí. Perdónenme por haberles guardado tanto resentimiento, tanto rencor, tantas cosas. Y ahí fue donde, dentro de prisión los hombres no lloran. Así es que ese día yo recuerdo que me acosté en un catre, una litera, en la parte de arriba y agarré una toalla, me la eché a la cara y lloré por más de 30 minutos, como nunca en mi vida he Tratando de que no se llorado. escuchara nada. Sí, y lloré en ese lugar como nunca. Y ahí fue donde yo sentí que el Señor había hecho una obra tremenda. Porque ese día la oración que hice fue la siguiente: Padre, envía a alguien a hablarle a mis padres, porque no quiero que ellos se pierdan. Envía a alguien. Igual, tuve otra visión. Llegaba un hombre vestido de blanco en un burrito al pie de la casa en el rancho. Y yo dije, gracias, porque sé que alguien va a ir. No sé quién sea, pero alguien va a ir. Sí. Y cuando salgo y veo a mis padres, lo primero que hice fue preguntarles,
Nadie vino a hablarles de Cristo. Porque Sí. yo tenía, de verdad, a mí Dios me enseñó que Él es real, Sí. que Él Amén. habla, Amén. que él escucha. Y no por cómo somos nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo en nosotros. Ahí en prisión el Señor me visitó muchas veces, me habló Gloria al claramente, Señor. me enseñó cosas que a veces acá afuera no concuerdan con lo que la mayoría de los cristianos viven, porque ya nos enseñan tantos protocolos a seguir, tantas liturgias, y de pronto a veces ya no escuchamos la voz de Dios, sino que hacemos las cosas como por inercia. Y ahí el Señor me mostró tantas cosas, como les digo. Ahí el Señor me hizo el llamado. Yo no sabía que era el llamado tampoco, porque pues hay cosas que uno desconoce. No, pues. El Señor es... Pero cuando te llama, después tú lo entiendes. Lo que Él te dice que vas a hacer, después tú lo entiendes. Recuerdo que en una ocasión, estando yo acostado en la litera, en la cama de abajo, porque allá es por tiempo. El que ya tiene más tiempo escoge la litera de abajo. El que sigue se sube a la de arriba y el que va llegando en un catre. Sí, son como rangos, Sí, como entonces, prestigios. y el que tiene más tiempo es el que manda en el cuartito. Yo buscaba a Dios siempre, me habían enseñado que tenía que orar a Dios, que me llenara de su Espíritu Santo, que me llenara de su amor y de su Espíritu Santo. Y esas no eran mis oraciones, yo no sabía orar, pues. Y en una ocasión, en la madrugada, en la celda apareció una, una luz de muchos colores. Eh, yo me desperté, con la luz me despertó y quise moverme y no pude. Mis manos estaban así, quise hablar porque ya que no pude moverme, entonces dije, voy a hablarle al que está aquí, ¿no? Pero tampoco pude hablar. Entonces, de ahí de esa luz salió un hombre. Las luces eran como las del arco iris, pero muchas chispitas así. Y salió un hombre como de la mitad hacia arriba. No me habló, nada, pero se puso arriba de mí. Y levantó esta mano. Esta mano se levantó sola, así, ¡fum! Y me puso una espada en esta mano, chiquita, de la misma luz, de los mismos colores, pero la espada era así chiquita. Y entonces algo por dentro me dijo, ¿y tú cómo sabes que esto es de Dios? Y dentro contesté, yo había leído la Biblia, decía, por sus frutos lo conoceré. No sé qué pasó más, hasta ahí quedó, se me olvidó. Me recordé al siguiente día, pero por allá como a las 11 de la mañana, dije, esto no fue un sueño, esto fue real. Y ahora sé, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Señor me estaba diciendo, aquí está mi palabra y un día tú vas a predicar mi palabra. Te digo, en ese tiempo yo no lo entendí, pero al paso de los años he entendido que el ministerio te lo da el Señor desde antes que lo conozcamos. Ya nada más vamos caminando por las obras que Él ya tiene preparadas y nosotros solamente caminamos por ellas. Por eso una de las cosas que yo puedo decirles es que cuando tú te entregas a Cristo y Él hace la obra en ti, lo primordial es mantener el oído a la voz de Dios. Que puedas escuchar todo el tiempo la voz del Espíritu Santo. Porque de otra manera, lees la palabra de Dios. Yo no digo que no la leas, pero lees la palabra de Dios y si el Espíritu Santo no te da la revelación, ya está, no te da ¿cómo se dice? El entendimiento, es muy difícil que puedas hacer la voluntad de Dios. Porque hay tantas enseñanzas que de pronto hasta te confunden. Pero cuando oyes la voz del Espíritu, entiendes. Dice la Escritura, ¿no? Cuando iban aquellos hombres
a los discípulos que iban Sí. en el camino de Emaús. Ellos estaban, ¿cómo se puede? Frustrados porque Jesús había muerto. Estaban frustrados porque Jesús había muerto. Y se les acerca un personaje y les dice, ¿tú eres el único que no sabe todo lo que ha acontecido? Ey, ¿De verdad? ¿No sabes? ey, Y ya dicen ellos, le cuentan todo lo que había pasado, que Jesús Nazareno vino a hacer bienes a la humanidad, pero lo crucificaron. Y entonces él les empieza a hablar, dice que desde los Salmos y todo el Antiguo Testamento, de que era necesario que el Cristo padeciese. Sí, amén. Y cuando llegan a un lugar, dice, quédate, Señor, ya se hace tarde, quédate. ey. Y dice que cuando empiezan a partir el pan, Se dan ellos les abrieron los ojos Dice eso. y entendieron que era el Señor. Pero el Señor se los abrió para que entendiesen cuenta. Así es. lo que estaba hablando. Entonces es ahí donde yo creo que el entendimiento del reino, ¿sí?, existe cuando el Espíritu Santo te abre el Así es. entendimiento. Amén. Amén. Y pues quisiera, hay muchas cosas que contar, de Sí. verdad. Lo único que les puedo decir que después de 32 años, les recomiendo que sigan. Los que no han caminado con Jesús, que vengan a Jesús. Y los que ya caminan, que sigan caminando con Jesús. No hay mejor vida que la vida con Cristo. Y estamos esperando que el Señor venga. Así Amén. es, amén. Estamos Eso esperando que el esperamos. Señor Viene venga. pronto. Y si viene pronto, gloria a Dios. Y si no viene pronto, gloria a Dios. El amén. apóstol Pablo dijo que para él el vivir, el morir, el vivir era para Cristo. Amén. Y el morir Es ganancia. es ganancia. Aunque Gloria al Señor. nadie quiere la ganancia, pero estamos creyendo que lo que ahora estamos viviendo lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. Perfecto, hermano. También me encantaría el saber cómo fue su llamado como pastor. O sea, cómo comenzó eso. Si nos puede compartir, por favor. También, bueno, claro que sí, cómo no, con mucho Gracias. gusto. A veces es un poquito complicado responder estas cosas porque como me decía mi pastor al principio, el hermano Antonio, me decía, cuando se refiera a que Dios le habla, no diga que Dios le dijo, diga que pues que sintió, y para mí ha sido muy complicado eso, Sí. de verdad ha sido muy complicado porque conmigo, no sé si con todos suceda lo mismo, pero para mí el Señor ha sido muy claro en las cosas que Él me ha mandado a hacer. Y déjame te platico cómo sucedió esto. Sí, ¿Tienen usted- tiempo? Sí. Usted Perfecto. platíquenos y cómo nació una Bueno, iglesia. yo después que salí de prisión buscando el lugar que Dios me había dado en visión para establecerme, lo encontré y el lugar fue a Totonilco, el Alto, Jalisco. Así fue como llegamos allá, el Señor me mostró el lugar y después al vivir como unos 6 meses por allá, el Señor me llevó precisamente al lugar donde yo vi la ciudad. Por eso cuando las cosas se ponían así medias feas por la necesidad, porque la falta de economía, cuando tú cambias de trabajo, vamos a decirlo así, inicias de nuevo, pues lo primero que hay es mucha escasez, pero gracias a Dios el Señor siempre estuvo con nosotros y cuando estábamos a punto de la crisis, me acordaba que yo no estaba allí por mi propia cuenta, sino que el Señor me había mandado a ese lugar y eso me volvió a levantar, me volvió a afirmar y tenía esperanza de que el Señor abría las puertas. Y igual, de esa manera, yo estaba reuniéndome aquí en Guadalajara, venía a una iglesia con un pastor, con el hermano Barrera, que lo encontré por ¿cómo se llama? La guía telefónica, Sí, por la la sección sección amarilla. amarilla. Ahí lo encontré y allá tiene la iglesia por el Estadio Jalisco.
Y empecé a reunirme ahí cada 8 días. Venía desde Atotonilco. Y era el primero que llegaba y el último que me iba. Sí, usted tan lejos. Exacto. Entonces, como un día después de como un año, estamos hablando del 96, más o menos, como a mediados del año, cansado no de venir, sino de reunirme nada más. Sí. Yo quería servir al Señor. Algo Yo más. quería que me pusieran algo. Yo quería cuando menos me pusieran a orar por las peticiones de la gente. Y un día solicité que me dieran la oportunidad. No entendieron lo que yo quería. Ellos pensaban que quería dar testimonio. Yo no sabía qué era eso. Entonces yo pasé y les dije a los hermanos, díganme sus peticiones, y me las dieron y lloré por ellas. Y cuando terminamos, el pastor me dijo pues, que no había estado correcto lo que había hecho, que no había estado mal, pero que no era lo que yo había pedido. Entonces yo llego a mi casa en Atotonilco y me meto a orar por ahí como a las 11, 12 de la noche, que era la hora que llegábamos del culto. Y le digo, Señor, tú me conoces. Tú sabes en qué te he fallado, sabes en qué te estoy fallando y aún sabes en qué te voy a fallar. Pero también conoces mi corazón, que te quiero servir, ponme a trabajar en tu obra. Y ya, fue todo. Al siguiente día, no recuerdo si fue el lunes o el martes, llegó una mujer ya grande de edad a comprar pañales. Y nosotros vendíamos pañales desechables para ayudarnos. Y esta mujer, se me hizo raro que ya tan grande tuviera una pequeña. Y le dije, ¿tiene niña chiquita? Dice, no es mía. Mi hija hace 6 meses que la tuvo, me la dejó y se fue. Tiene 6 meses que no sé de ella. Entonces dije, esta mujer necesita a Cristo. Sí. Y bueno, para no alargarles tanto la historia, le empiezo a hablar del Señor y ella voltea y me dice, ¿usted no es católico? Le dije, no. ¿Es testigo de Jehová? Le dije, no. ¿Es cristiano? Le dije, sí. Gloria a Dios, dijo. Yo también. Y de esa manera, dice, mi prima acaba de llegar de Estados Unidos y aquí nos reuníamos enfrente y ya rentó una bodeguita y nos vamos a empezar a reunir allá. Le invitamos para que vaya el jueves ahí a reunirse con nosotros. Y yo dije, ¿dónde estaba? Ya me dio la dirección. Y ya se fue y yo me meto al bañito a darle gracias a Dios, porque yo pensé, dije, ya no tengo que ir hasta Guadalajara, ya hay una iglesia aquí en Atotonilco y pues voy a poder reunirme en ese lugar. Cuando yo me meto a darle gracias a Dios, gracias Señor, porque hay un lugar, yo no sabía que había un lugar, gracias. Y el Señor me dice, prepárate, porque vas a predicar. Yo dije, yo nunca he predicado. Yo siempre le he predicado a la gente, pero así detrás de un púlpito yo nunca había predicado. Pero me acordé que había orado a Dios para que me diera trabajo en su obra. Y dije, está bien, yo predico, pero tú dime qué les digo, porque yo no sé. Y me dictó una predicación. Yo la escribí. Yo escribí la predicación. Perdón, aquí rapidito quiero compartir. Eso pasa cuando tú tienes oración y lectura de la palabra. O sea, eso no le pasa a cualquiera. Si tú tienes una comunión con Dios, Dios te usa. Pues no sé si pase con otros, pero conmigo fue algo así. Amén. Entonces, me dicta la predicación, todavía me acuerdo del título, Jesús es el pastor y nosotros somos los copastores. Eso fue lo que yo puse como título. Escribí y ya que tenía escrito le dije al Señor, está bien, yo voy y les digo, pero tengo una condición. Habla tú con ellos. Y que ellos sean los que me digan que predique. Porque si yo llego y les digo que tú me enviaste, no los conozco, ni ellos me conocen a mí. Y si es así, si ellos me invitan, en esto voy a saber que tú me enviaste. Entonces yo no llevé a mis hijos, fuimos yo y mi esposa porque no los conocíamos. Llegamos allá, ya el culto ya había empezado, estaban alabando al Señor.
Termina la alabanza, eran unas 15, 20 personas, pero sentados en filtros de aire, De trailers. trailer, unas cuantas sillas de plástico y Órale. sin audio, sin Instrumentos. micrófono, un púlpito chiquito y una mujer que estaba allí a capela alabando al Señor. Cuando termina, voltea y me ve y me pregunta mi nombre. Y yo le doy mi nombre. Entonces dice, vamos a dejar este lugar a nuestro hermano que nos visita para que comparta la palabra del Señor. Entonces yo paso, confirmación, y bueno, Venía preparado. y desde ese día hasta la fecha, yo lo único que recuerdo que cuando pasé detrás del púlpito, vino una unción diferente. No como la que sentía yo cuando oraba, Sí, sí, sí. sino que así como que me hagan agarrar así para abajo y para arriba. Así una unción así para abajo y para arriba. Y bueno, eso fue en 1996. Y desde ese día hasta la fecha, nunca más he dejado de predicar. Amén. Me hice cargo de la iglesia desde ese día porque me invitaron a predicar jueves, viernes, sábado y domingo. Dije, no, pues no. Gloria Les a dije, es Dios. mucho, o sea, no, déjenme orar a Dios para organizar. Sí. Sí predico, pero déjenme organizar. Entonces oré a Dios, establecimos domingo a las 5 de la tarde el culto general, martes oración a las 6 de la tarde y el jueves culto general a las 5 de la tarde por semana. Y se quedó ahí en Atotonilco. Eso es lo que hacen los pastores, organizar. Organizar. Sí, yo lo organicé sin saber. Y el Señor me guió a eso. Amén. Y desde ese tiempo hasta la fecha hemos seguido predicando. Yo no sabía que ya era pastor. Dios me había hablado que me iba a hacer obispo, pero yo pensé que obispo requería como se me hacía como que era una jerarquía Sí, sí, sí. de que primero barres la iglesia, luego eres, no sé, diácono, y luego anciano, y Sí. luego pastor, y luego así por rangos hasta llegar, yo sí pensé que obispo era el rango más alto, porque no conocía yo de las jerarquías de la iglesia. Así es que el hermano José Cortés, si lo conoces, Sí. en ese tiempo él era el pastor de esta iglesia donde están ustedes. Amén. Él, Saludos. él fue y predicó y cuando estaba ministrando, él dijo, pastor, anciano, presbítero y obispo es lo mismo. Y yo estaba hincado. Así es que cuando estaba escuchando, entonces dije, entonces yo ya soy pastor. Yo no tengo que esperarme mucho, ya estoy pastoreando. Y ahí inició, vino el ejecutivo, me puso a prueba sin que yo me diera cuenta, y en el 97 fue la primera vez que fui a una convención, y estando allá el Señor como que confirma lo que ya había hecho, Llamado. porque llego y nos subieron a una plataforma todos los pastores, y usted sube hacia allá, me dijeron, entonces me subí. Y ya estando ahí estaban todos los pastores del concilio y el Espíritu Santo me dice, Dios levanta al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con príncipes de su pueblo. Entonces se empezó a correr una lágrima por aquí porque yo volteé a ver todos los demás. Ellos eran los príncipes y yo era aquel menesteroso que había sido levantado del muladar. Así es como llegamos al ministerio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias por compartir. Fíjese, Así es Dios, amén. hermano, este espacio, mi hermano Johnny y yo lo pensamos porque en las reuniones que hemos tenido en la iglesia, en las reuniones de varones sobre todo, hemos escuchado testimonios que parecen increíbles. O sea, pues, yo lo he compartido alguna vez. Yo a la mayoría de hermanos de la iglesia lo conozco de hace 2 años, ¿no? Y yo ya conocí el hermano cristiano. Entonces, yo escuchaba sus testimonios y decía,
será? O sea, no es posible, ¿no? No es Y luego posible. me enseñaban las fotos y yo, no inventes, o sea, ¿cómo es posible? Más bien, es posible que a veces uno piensa en la vida que estás en el fondo y que de ahí no vas a salir, hasta aquí se acabó y no tienes, pero ni idea del plan que Dios tiene para ti, ni de todo lo que viene para ti. La verdad, su testimonio, hermano, yo no lo había escuchado nunca. Es impresionante, es impresionante. Y bueno, como última pregunta, sí me gustaría, aprovechando que nos está hablando de su llamado, que nos está hablando del ministerio, que gracias a Dios y que Dios lo ha sustentado hasta el día de hoy, Amén. nos hablaba también al principio de su familia, de que su familia, por oraciones de aquellas vecinas que se Sí. ofrecieron a cuidar a sus hijos, por oraciones de sus hijos, sus por oraciones de hijos. su esposa, usted conoció al Señor y hoy está aquí, es fruto de esas oraciones. ¿Cómo lleva hoy ese malabar de cuidar de las ovejas que el Señor le ha dado, de las ovejas del Señor, pero también de su hogar? Porque yo creo que muchas veces nosotros vamos a una iglesia, nos congregamos en la iglesia, vemos al pastor y vemos a la familia y muchas veces nos es fácil señalar y mucho. ver, pues mira, son así, y no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con el tiempo, conforme maduras como persona, como padre, como líder de familia, padre de familia y como cristiano, te das cuenta de la carga espiritual, emocional que representa guiar un rebaño. O sea, no es solo tu familia, es también las ovejas del Señor. Gloria. ¿Cómo lleva Sí. hoy usted ese malabar Esa de responsabilidad. llevar las ovejas del Señor y también llevar a su familia? Decía la hermana Barrientos, que ya está con el Señor, decía, echando a perder se aprende. Eh, No me la esperaba. de pronto surgen qué buena pregunta has hecho, porque de pronto hay no solamente pastores, sino hermanos en la iglesia que están muy preocupados por el sostén de los hijos. Déjenme decirles que yo tengo 6 hijos, son 4 mujeres y 2 hombres. Después de que el Señor nos alcanzó, nosotros quedamos en ceros, económicamente hablando, sin casa propia, sin nada, ¿sí? Sin nada, Con todos sus hijos. y pues sin saber trabajar, se puede decir, porque una vez que tú te impones a ganar dinero de una forma, como que le hayas la forma de hacer el dinero y se te facilita, Sí. porque ya conoces todos los roles, ¿no? Sí, Pero sí. te dicen que si ya por ese lado no y empiezas algo nuevo, como les decía, yo soy técnico pecuario, pero nunca ejercí. Ejerció. Entonces los sueldos de técnico pecuario, pues en realidad son ganan poco, no suficiente como para mantener una familia de 6. Sí, claro. No. A todos les dimos escuela. Estudiaron primaria, secundaria y la universidad. Tengo varios profesionistas, excepto uno de mis hijos, que el mayor de los hombres, que él quiso parar. Entonces yo le dije, bueno, si no quieres estudiar ahorita, cuando tú quieras te va a costar a ti. Y sí, se acaba de recibir de ingeniero. Amén. Entonces Gloria a tengo Gloria a Dios. 3 licenciadas, 2 en contaduría y una es abogada. Y el más pequeño, él no estudió, llegó más creo hasta la secundaria y no estudió, pero a él se le dio por el lado de los negocios, porque Dios me abrió esa forma de vida. Yo no sabía comprar ni vender, y el Señor me enseñó a los negocios, a lo que es la Sí. compra y venta de carros, y así me fui involucrando. Claro que, como todos, también llegó un día en que me enfoqué más en los negocios que en Dios. Ya andaba persiguiendo las riquezas hasta por otras ciudades. Sí, sí pasa. Pero Dios tiene que detenerte en algún momento para que Acá vuelvas estoy. otra vez al camino. Y eso pasó conmigo. Pero algo que me quedó
así bien presente, es que la mejor empresa o el mejor trabajo y el mejor patrón es el Señor. Yo le puedo recomendar a todo el que nos escucha que se metan a la empresa del Señor. El dueño del oro y de la plata. Es el que mejor paga. Así es. Amén. Decía mi esposa un día dando testimonio Está bueno. que la bolsa de mi pantalón durante todos los años de estudio de mis hijos nunca se le acababa el dinero. Yo no me fijaba en eso. Yo llegaba, me acostaba y mi pantalón lo ponía siempre en la cabecera, en un lado de la silla. Mis hijos no llegaban a despertarme a decirme, papá, ya me voy a la escuela, dame dinero. Ellos llegaban y metían la mano al pantalón. Y los que ocupaban aquellos años 10 pesos, sacaban sus 10 pesos. Sus 20. El que ocupaba 20, y la que gastaba más eran 50. Entonces, sacaban sus 50, sus 10, sus 20, todos los días, durante todos los años, ¿sí? Todo el tiempo. No inventes. Y eso, quien lo vio fue mi esposa. A esa bolsa nunca le hizo falta dinero. Otro testimonio con ella. Entonces, yo no me puedo acreditar que yo solventé los gastos de mi casa durante todo ese tiempo. Porque desde el primer día que yo caí a prisión, yo no tenía quien cubriera los gastos de mi casa en Estados Unidos. Así es que yo le dije al Señor, hazte cargo, no tengo a nadie. Y durante 2 años, el Señor se hizo cargo de mi casa. Mi esposa no tuvo que trabajar. Y mes por mes llegaba lo suficiente para que ella cubriera los gastos de la casa. Durante 2 años. Así es cuando salgo, dije, pues ¿para qué cambiamos las cosas? Mejor seguimos dependiendo del Señor. Y ya ahorita son 32 años que sigo dependiendo del Señor. Mucha gente lo ve como que es uno abusivo, se puede decir, porque no trabajo, no vivo como la demás gente vive, no estoy en un sistema, sino que he aprendido que las oportunidades que da Dios, ¿sí? Yo solamente digo sí o digo no. Y Dios me ha bendecido económicamente mucho, de verdad. No nos ha hecho falta absolutamente nada. Tenemos dónde vivir, vivimos en lo propio. Ya tenemos un lugar propio también para la iglesia. Gloria al Señor. No andamos a pie, estamos sanos. Mis hijos, pues cada quien ya tiene su vida hecha. Entonces, el más chico pues, tiene su empresa, él ya se mantiene solo. Entonces, yo puedo decirles así, a grandes rasgos, que ser pastor y ser padre de familia no es algo gravoso. Si dependemos totalmente del Señor, algo que mucha gente no lo entiende, es que yo no tengo seguidores. En la iglesia a mí nadie me sigue. Porque ya ven los políticos, tráete a tu iglesia y yo no puedo hacer eso porque les digo, yo soy culpable de que nadie me siga porque yo lo único que hago es les enseño que sigan al que salvó mi vida, que sigan al que me transformó, que lo sigan a él. Claro, sí les digo, fíjese en lo que Dios hace en mí y tomen el ejemplo, pero nunca les digo que me sigan a mí. Porque yo no sé cuándo el Señor me diga vámonos y ellos tienen que seguir caminando con Cristo. Amén. Esté yo o no esté. Y mi familia igual. Mi familia tiene que seguir caminando con Cristo, estemos nosotros o no estemos nosotros. Y de alguna manera, no, les vuelvo a repetir, no tengo seguidores. Nadie me sigue. Y si siguen a alguien, seguirán las enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón darles.
Y así es que si seguirán las enseñanzas de Jesús. Así es que no. En esto de la iglesia, yo creo que yo soy nada más como un instrumento de parte de Dios que tiene el privilegio de ser partícipe en la obra que el Señor ha preparado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, gracias. Pues hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartirnos lo que el Señor ha hecho en su vida. No, gracias a ustedes. Solamente ya como último, ya para despedirnos, me gustaría recordarles cuando el Señor me dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. El menesteroso, decía alguien tratando de interpretar, es como cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, le dice, si eres tú, di que yo vaya. Y le dice Jesús, ven. Entonces dice que baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Cuando empieza a caminar sobre las aguas, reacciona a las circunstancias de donde estaba y se empieza a hundir. Y dice que menesteroso es precisamente de estar en una posición sobrenatural, termina siendo un menesteroso cuando clama y dice, ayúdame, Señor, porque me ahogo de este lugar, ¿no? Y es allí donde pasa a ser un menesteroso. Y yo estaba en esa situación. Una persona que estaba hundida en lo más profundo de la oscuridad, en lo más profundo de la basura, porque les digo yo que en el bote de basura hay basura de todas, ¿no? Pero hay una que llama mucho la atención por su olor, por su aspecto, que nadie la quiere, nadie la quiere ni tocar, es la que se pega abajo en el tambo, que se pudre. Y le digo, yo creo que ese era yo, ¿sí? Ese tipo de basura, y el Señor metió su mano ahí y me sacó. Entonces, con esto quisiera darle las gracias a ustedes y al público que les escucha, diciéndoles, no importa el tipo de nivel que te encuentres, el Señor puede tener misericordia, puede darte esperanza. Solamente clama a Él y Él te va a responder y te va a enseñar cosas grandes que no conoces. Así lo dice. Gloria al Señor. Dios me los bendiga y muchas gracias por invitarme. Sí, gracias. Gracias a ustedes, hermano. No, pues aquí mostramos que tenemos un Dios, es el Dios de lo imposible, para Él no hay imposibles. Así es. Ahora sí que hoy se trató de nuestro hermano como que compartiera lo que él vivió, de dónde Dios lo sacó, y aprovechar un poquito, aprovechando lo que comentó, yo a partir de diciembre de este año 2024 que pasó, les quiero compartir también aquí que yo no podía asistir mucho a la iglesia, yo quería servir más a Dios. Y mi sueldo pues no me alcanzaba mucho, yo le decía a Dios, porque sé trabajar con los carros. Yo le decía a Dios, Señor, pues tú dime si yo tengo que dedicarme al 100 en esto para yo poder asistir más en la obra y trabajar para tu obra. Y pues de ahí en adelante Dios me mostró su mano, yo dejé mi trabajo que yo tenía porque no podía asistir mucho a la iglesia y Dios no me ha dejado. Tengo en qué transportarme, tengo un hogar, Dios no me ha dejado. O sea, Dios es bueno. Así Dios es, no así muestra es. su mano. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Dios los bendiga. Ahí saben que nos pueden comentar pues cosas de bendiciones para nosotros. Y pues aquí gracias a... Bendiciones a todos. Esperamos que todo este testimonio que nos ha traído nuestro hermano les haya bendecido tanto como a nosotros. Amén. Estoy muy, muy emocionado, la verdad. Y el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, sigue obrando el día de hoy. Amén. Así es. Dios les bendiga. Gracias y paz a Dios los todos. bendiga. Gracias. Amén.